estamos por iniciar ya. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales a través de Facebook, de Instagram, de TikTok y de YouTube en Luis Domenzain, Leyendas de Yucatán, o Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Síganos por ahí, por cada una de las redes sociales, por favor, para que tengamos más alcance, para que más personas se enteren sobre las leyendas de Yucatán, que son muy interesantes, muy bonitas, pero sobre todo son parte de la cultura maya y es muy importante conservarla viva. Creo que ayudaba la lámpara, lo voy a dejar acá. Y pues es importante mantener viva la cultura porque pues por muchas razones muchas veces la olvidamos o simplemente no sabemos sobre la cultura maya. Así que amigos, denle tap a la pantalla para continuar. Hoy tenemos un tema muy interesante y pues les platicaba, vamos a empezar este en vivo de hoy platicándoles sobre el contexto que los mayas tenían de las serpientes o las culebras, como nosotros le decimos por acá en esta zona peninsular. Para los mayas son un tema muy importante, ya que representan muchos temas para ellos, desde la muda de piel que tienen estos animalitos, que para ellos, para los mayas representaba un cambio de vida, una transformación. Además, la tenían en un concepto casi divino, ya que muchos de los dioses que ellos veneraban, pues tenían pues la ropa que utilizaban estos dioses tenían mucho que ver con la serpiente, con las culebras, ya que de ahí sacaban muchas de las figuras que utilizaban en la ropa los dioses mayas. También en la arquitectura tienen muchísimo que ver porque, por ejemplo, las figuras que tienen algunas culebras como triángulos o estas formaciones que tienen en la piel, estos dibujos, pues fueron utilizados por los mayas para sus construcciones. Y pues obviamente en Chichén Itzá pues se encuentra ahí una de las 7 maravillas del mundo moderno, que es el castillo de Kukulcán, que es esta serpiente emplumada. Y obviamente en la parte donde desciende Kukulcán, cada vez que el sol entra en solsticio, pues es una cabeza de una serpiente. Tanto era la importancia que uno de los dioses más importantes, no solo para los mayas, también para las demás culturas de Centroamérica de Mesoamérica y toda esta parte maya, pues fue conocida como Quetzalcóatl o Kukulcán, y es una serpiente emplumada, lo que quiere decir que la serpiente pues era un dios para ellos. Una serpiente no común y corriente, una serpiente emplumada, que era la manera en que ellos veían a este dios en forma de serpiente. También existen muchas investigaciones sobre las serpientes y algunos rituales que los mayas hacían para entrar en contacto con los dioses. Uno de ellos, de los más importantes, era un ritual en el que los mayas literal se desangraban para alcanzar un estado, pues casi ya ves que cuando te desangras, cuando pierdes mucha sangre, pues científicamente se liberan muchas endorfinas, lo que hace que tu cuerpo, pues antes de entrar en shock, antes de quedar pues un poquito de perder la conciencia, pues entras en un lapso en donde empiezas a ver visiones. Y esto para los mayas era muy importante. Por eso esta ceremonia de la serpiente, ellos pues se desangraban, literal se desangraban para alcanzar este nivel de shock en el cuerpo, liberar muchísimas endorfinas y por este medio pues alcanzar y tener muchas visiones, sobre todo con las serpientes. Luego de que la sangre era puesta en algunos papeles, dicen los investigadores, pues la quemaban parte de la sangre y todo esto, y la columna de humo que salía, pues para ellos igual era esta forma de serpiente, que era muy importante para ellos para poder tener una cercanía con sus dioses. Así que ya hemos platicado que para los mayas el contexto de las serpientes o de las culebras pues era muy importante a nivel de los dioses para poder comunicarse con ellos. Además pues existen muchas leyendas sobre las serpientes y los mayas en la zona de Yucatán. Por ejemplo, la serpiente que cuida el agua de las grutas y los cenotes, que hemos platicado en videos anteriores, donde la gente de los pueblos cuenta que cuando uno baja a una gruta, a una cueva, a un cenote, es muy importante tener mucho cuidado y hacerlo de una manera respetuosa, porque ahí se encuentra un ser en forma de serpiente con cabeza de caballo, que tiene un cuerpo inmenso, gigantesco, que es capaz de tragarse a una persona con solo abrir sus fauces. Entonces la gente dice que tienes que bajar con mucho cuidado, con mucho respeto,
porque Tzukán es la serpiente que se encarga de cuidar el agua de los cenotes en el área maya. Entonces, la concepción de Tzukán es una serpiente que para muchos en algunos lados cuentan las leyendas que es voladora, o sea que vuela, una serpiente que puede volar, que tiene alas. En otros lados esa serpiente no tiene alas, no puede volar, simplemente anda en las cuevas. Pero lo que es interesante conocer y darse cuenta es que esta serpiente es una sola. Es decir, que no hay muchas tzucanes o muchas serpientes gigantescas cuidando el agua de los cenotes. Solo es un solo ser que se encuentra cuidando el agua de los cenotes. Es como si se apareciera el mismo ser en todos lados, omnipresente dicen. Pero bueno, ese es uno de los conceptos que los mayas tenían sobre las serpientes, en especial y en específico de Tzukán, esa serpiente gigantesca que cuida el agua. Además de eso, pues los mayas veían a la serpiente como algo especial porque es uno de los animales que muda de piel, y para los mayas al ver esto y darle un concepto distinto, es decir, que para los mayas mudar de piel también era cambiar y acercarse un poco más a sus dioses. Por eso respetaban y veneraban a las serpientes. Además, las serpientes eran tomadas en cuenta como seres tanto de buena suerte, que hasta los ponían en los calendarios mayas. Y las serpientes tienen un lugar especial en los calendarios mayas porque significan que es de muy buena suerte. Así que si tienes oportunidad de investigar un poquito más sobre los calendarios mayas, que tienen, así como el calendario chino, que tienen un animal que representa el año, también los mayas tienen un animal que representa el año. Que por cierto, el 26 de julio dio inicio el Año Nuevo Maya. Así que ya saben un dato más. 26 de julio dio inicio este nuevo ciclo para los mayas, un año nuevo maya. Y pues a todo esto también los mayas tenían una visión muy especial por las serpientes, porque pues veían en las serpientes muchísimas cosas muy especiales. Entre ellas también veían a la serpiente como un símbolo de fertilidad, y es por ello que empezaron a ver algunas leyendas, sobre todo mitos, donde cuando los mayas bebían la sangre de algunas serpientes, pues eso les daba cierta potencia para tener hijos. Así que los mayas, muchas veces, se cuentan los mitos, utilizaban este medio para poder alcanzar la fertilidad. Así que, entre otras cosas, pues las serpientes o las culebras eran muy importantes. Aquí en la región de Yucatán existen muchas serpientes, entre ellas algunas muy venenosas, de las más venenosas que hay en la región, y se conocen como la huolpoch, una de las serpientes muy venenosas o cuatro narices, que son serpientes muy venenosas, de las cuales las personas, cuando son mordidas por estas serpientes, difícilmente se salvan, porque un saludote de Henry Chulín, porque son demasiado venenosas, aunque se tiene mucho cuidado al andar. Hace poco se escuchó de un caso donde una persona, ¿qué tal? Saludos desde Quintana Roo. Henry, un saludote. Estamos platicando sobre las serpientes y el concepto que los mayas tenían para estos seres vivos. Hace poco, si no me equivoco, en Tizimín, una persona que estaba recolectando su leña no se dio cuenta y metió la mano entre los troncos, y ahí estaba esta serpiente muy venenosa, la huolpoch, y le mordió la mano. Alcanzaron a salvarle la vida, pero la mano sí le quedó necrosada, o sea, le quedó negra por el veneno tan poderoso que tiene esta serpiente. Y platicábamos sobre el concepto de las serpientes para los mayas. Así que también había algo muy importante. Cuando alguien no cumplía con una ceremonia o un ritual para compromiso de Hetzlum, por ejemplo. Hetzlum es una ceremonia especial en la que el dueño de una propiedad se compromete con la naturaleza para ofrecer esta ceremonia cada año o cada determinado tiempo, para que todo esté tranquilo. Hetzlum literalmente quiere decir calmar la tierra. Obviamente la tierra no se puede calmar porque nunca deja de moverse, pero a lo que hace referencia a la ceremonia es que la tierra va a estar en equilibrio entre el dueño y la tierra, para que todas las personas que entren a este lugar, pues puede ser cualquier lugar, un cenote o cualquier propiedad en la que se haga el Hetzlum, pues esté tranquilo. Sobre todo los seres que cuidan la naturaleza, los seres
para los mayas que cuidan la naturaleza, como el Yumbalam, como los Aluches, como el Señor del Monte, pues van a estar tranquilos y van a respetar a los visitantes que se acerquen a este lugar. Pues bueno, cuando no se cumple esto, hay varias simbologías que nos indican que estamos fallando, y una de ellas es la aparición de serpientes, pues pueden ser venenosas o no, en lugares algo extraños. Y ahorita les cuento un poquito sobre esto. Vamos a leer este saludote para Henry Chulín. Aquí cerca de mi comunidad, una de esas le picó a una pequeña. Oye, qué triste, espero que haya sobrevivido porque son muy venenosas. Pero sobre todo hay que tener muchísimo cuidado en esta época de calor, porque las serpientes buscan, un poquito de humedad, porque hay muchísimo calor en la temporada, y sobre todo que hay muchas hojas secas. Hay que tener mucho cuidado donde pisa uno cuando anda por los senderos del Mayap. Y les platicaba de este tipo de incidentes extraños, y les cuento que hace algún tiempo, en uno de los cenotes de la comunidad de Jomún, pues las personas se habían comprometido haciendo Hetzlum en un cenote que era propiedad de una persona. Pero pasó un año de compromiso, y no se había renovado, por así decirlo, la ceremonia de Hetzlum para que todo estuviera tranquilo. Entonces la Madre Tierra empezó a mandar señales. ¿Cómo? Pues empezaron a escucharse algunos ruidos, algo extraños en medio del monte, para lo cual a veces pues no le das mucha importancia, porque en el monte del Mayap hay muchísimos animalitos, insectos, aves, y todo pues suena distinto. Pero de un momento a otro, en uno de los cenotes de la propiedad, empezaron a aparecer serpientes. Cuentan las personas que cuando vieron la cantidad de serpientes que habían dentro del cenote, hasta dentro del agua, fue algo impactante. Habían aproximadamente, dicen las personas, como 20, 25 serpientes de un tamaño grande, más o menos como de 1 metro, yo creo, porque estaban andando entre las paredes del cenote, entre las ramas del árbol de álamo, las raíces que bajan hasta el agua. Por ahí andaban otras, y otras estaban nadando en el agua, estaban flotando y avanzando en el agua, lo cual pues provocaba un ambiente algo tétrico, algo de miedo. Imagínate descender a un cenote y verlo casi lleno, infestado de serpientes. Pues bueno, resulta que no habían hecho la ceremonia de Hetzlum, y eso fue una de las llamadas de atención para que pues, se pusieran las pilas los dueños y pudieran hacer la ceremonia de compromiso que habían hecho. Y pues más allá de que si ustedes crean o no crean en esas circunstancias, ya que si tienen explicación o no, pues lo importante es poder contarlas y compartirlas. Pues resulta que después de unos días se apresuró todo para poder hacer la ceremonia de Hetzlum. Se hizo la ceremonia, que es una ceremonia que lleva bastante tiempo de preparación, desde muy temprano en la mañana, para que se pueda hacer por ahí del mediodía, porque hay que preparar comida enterrada bajo la tierra, que es el pip. Pip no es un platillo, pip es una manera de cocinar el platillo, por lo que se tiene que hacer desde muy temprano para calentar las piedras, luego colocar la comida, enterrar, y en un proceso de 2 o 3 horas se cocina la comida. Y no es un tamal como dicen lo que se hace, son varias capas de masa con pepita, pero todo es preparado de una manera especial y es ofrecido a Hunapku, entre otros señores de los montes. Entonces se hacen 13 pisos entre la masa y la pepita para hacer un pan especial para la ocasión, para la ceremonia. Además se prepara el saka. El saka es una bebida sagrada para los mayas, que es a partir de maíz, pero este maíz se cocina de manera especial para poder sacar el saka y ofrecerlo ese día. También se utiliza el balché. El balché también es una bebida sagrada muy especial que se utiliza para ceremonias nada más. Se saca de la raíz de un árbol que se llama balché, tiene el mismo nombre, y esta corteza, perdón, no raíz, corteza, perdón, y esta corteza del balché se pone a hervir junto con otras esencias para crear esta bebida sagrada de los mayas. Y pues así se crea esta ceremonia especial, y después de este proceso que se hizo, pues como si fuera magia, no sé cómo explicarlo, las serpientes no volvieron a aparecer en el cenote. ¿Dónde se fueron? No lo sé, quién sabe, pero yo se los platico porque a mí me tocó vivirlo. Fui yo la persona que bajó en ese momento y quedé asustado al ver la cantidad de serpientes que habían en el cenote, en el agua, en las paredes, en las raíces, por todos lados. Fue
impresionante. A mí me dan un poquito de miedo las serpientes, y ver esa cantidad de serpientes pues me dejó más asustado más que nunca. Luego de la ceremonia, de verdad, no volvió a aparecer ni una sola serpiente en ese cenote. Coincidencias, no lo sé, pero más allá de creer o no, pues queda respetar la cultura maya para que siga resplandeciendo. Un saludote a mi estimado Felipe, buenas noches. Mi estimado Henry nos platica, ¿ha escuchado la cueva de las serpientes colgantes de Cantemó? Claro que sí, es muy interesante. Tengo la idea de poder ir para la próxima temporada de Leyendas de Yucatán. Les recuerdo que aquí en Leyendas de Yucatán grabamos, bueno, me dedico a grabar videos en la plataforma de YouTube, por ahí andamos. Vayan a YouTube, busquen Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Ahí tenemos muchísimos videos y lo hacemos por temporadas. Estamos planeando ya la nueva temporada que vamos a grabar como en unos meses, y queremos incluir Cantemó porque se me hace muy interesante el tema de las serpientes, aunque sí me da un poco de miedo. Es ingresar, les explico rápidamente. Cantemó son unas cavernas o grutas donde uno puede ingresar de manera cuidadosa. Tiene guías certificados y especializados en el tema, porque hay unas serpientes ahí que, aunque las serpientes tienen un poquito mala la visión y no pueden ver dentro de esa cueva porque está oscuro, pero sus radares, como el de la nariz y todo este tema que ellos tienen del calor, pues por ahí andan volando los murciélagos cuando están saliendo, y las serpientes están colgando de la bóveda de la cueva, y colgando son capaces de atrapar de una mordida a los murciélagos que pasan volando. Es impresionante esta aventura, pero pues hay que tener muchísimo cuidado, y además pues se tiene que gustar el tema, ¿no? Porque si no lo vas a sufrir en vez de disfrutarlo. Claro que sí, vamos a poder incluirlo, yo creo que sí, pero nos organizamos para eso. Un saludote, mi estimado Henry. Pues vamos a seguir platicando, mis amigos, pero antes de seguir platicando, les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook, como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Estamos también en Instagram, estamos en TikTok, estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la noche, y también estamos en YouTube. Por favor, vayan a YouTube, suscríbanse al canal porque estamos a punto de llegar a la meta de suscriptores para poder compartir un poquito más de contenido a través de YouTube. Es muy importante. Pues amigos, muchísimas gracias por estar aquí en este en vivo del día de hoy, y les tengo más leyendas. ¿Han escuchado ustedes de la serpiente Ecuneil? Les cuento que la serpiente Ecuneil es una serpiente muy temida aquí en Yucatán, ya que se cuentan las leyendas que hace muchísimos años, a través de los tiempos, cuando la luz en las calles y en las casas no era muy constante, que digamos, tanto que la gente a veces no tenía energía eléctrica en las casas y se iluminaban por medio de quinqués o velas, para lo cual había que tener muchísimo cuidado. Bueno, pues cuentan las leyendas de Yucatán que hace muchísimo tiempo, en uno de esos municipios un poquito alejados del centro de la ciudad de Mérida de Yucatán, bueno, pues había una señora que acababa de dar a luz a su bebé. Tenía poquitos días de haberse aliviado, como dicen las señoras aquí en Yucatán. Y de pronto pues estaba descansando en su hamaca, y un sueño muy fuerte le dio, y empezó a dormirse. Se empezó a dormir en un sueño muy profundo. Tanto que cuando despertó, los gritos del bebé la habían despertado. El bebé no dejaba de gritar y gritar y gritar. Y ella decía, ¿por qué está gritando mi bebé si le acabo de dar pecho? Lo acabo de alimentar. No puede ser que esté gritando de hambre. Y la señora había sentido que el bebé había estado amamantándose, por lo cual ella sentía algo raro, ¿no? Pero no le dio mucha importancia. Volvió a darle pecho al bebé y el bebé se pudo tranquilizar. A los días después, otra vez un sueño muy profundo le ganaba, y era muy raro en ella porque era el mediodía cuando estaba alimentando al bebé, cosa muy rara que las personas al mediodía se vayan a dormir. Entonces a ella le daba mucho sueño y caía en un trance, en un sueño muy profundo, y otra vez la despertaba el llanto de este bebé, de su bebé. Bueno, pues ella decía, no puede ser que tenga hambre, está llorando por hambre, pero si yo le acabo de dar pecho. Aquí en Yucatán decimos hacer chuchú, es dar pecho. Entonces ella decía, yo le acabo de dar chuchú, le acabo de dar pecho, no puede ser que tenga hambre, pero pues bueno, otra vez lo voy a intentar alimentar. Y le daba de comer al bebé otra vez pecho. Bueno, pues resulta que uno de esos días encontró unas marcas raras en la parte donde le daba comida al bebé, y eso le llamó la atención, unas marcas algo raras, ¿no?
fue con una vecina, una señora ya de edad grande que vivía a 3 casas de su casa. Recuerden, en los municipios de Yucatán los terrenos son muy grandes y las casas están en medio. Por eso los vecinos pues casi no se veían así como que muy seguido. Había que caminar bastante para ver a tu vecino. Bueno, pues ella empezó a caminar hasta que llegó con su vecina y le empezó a platicar. La señora, una señora ya de edad, que practicaba la curación y la sanación por medio de muchas ceremonias y por medio de plantas, de herbolaria, como se conocería el día de hoy. Pues bueno, esa señora le empezó a platicar a su vecina qué le había pasado y estas marcas extrañas que tenía ella en su cuerpo, y que el bebé pues se levantaba llorando después de haber comido. La señora empezó a sospechar de algo y le dijo: mira, vamos a agarrar un poco de saumerio, que es como que un mineral que produce un humo que se utiliza mucho en las ceremonias para sanación, entonces para sanar el lugar. Y acudió a su casa, hizo una sanación y le empezó a explicar que a lo mejor algo malo estaba dentro de su casa y la estaba agrediendo, por lo que tenía que tener mucho cuidado y estarse pendiente de no dormirse para ver qué era lo que le estaba provocando estas marcas y los llantos del bebé. Bueno, pues ella, algo incrédula, le dijo a la señora: bueno, te fui a ver para que me ayudaras, no para que me contaras historias que pues que no creo, ¿no? O no lo creo mucho, no sé. Bueno, pues ella, la señora, no le hizo caso a la anciana, y apenas la anciana pudo sanar su casa, pues se regresó a su lugar y la señora se volvió a acostar en su hamaca y a punto estaba otra vez a dormirse, porque otra vez dice que le estaba entrando el sueño, pero dijo: bueno, me voy a esforzar y voy a quedar despierta para ver qué es lo que me está pasando. Y entre que cerraba un ojo y el otro lo mantenía abierto para ver qué pasaba, y a punto estaba de que le ganara el sueño, cuando sintió que algo caía del techo. Entonces eso hizo que se levantara un poco más y empezó a observar qué era, pero sin mover tanto la cabeza. Movía más los ojos para ver qué se había posado sobre ella junto a su bebé que tenía en los brazos. Resulta que fue tanto el susto que le dio de ver una sombra negra que se empezaba a mover sobre ella y alrededor del bebé. Y esta sombra no era nada más y menos que una serpiente de color negro, muy grande, con un grosor que nunca había visto ella. Entonces se asustó muchísimo, pero por el mismo shock de lo que estaba padeciendo no se podía mover, se quedó así sin moverse. Pero lo que ella no se había dado cuenta, que su vecina, al darse cuenta de que la Ecuneil era lo que estaba atacando a esta señora, pues había decidido regresar con un machete, el cual había santificado y le había puesto unas marcas, unas cruces. Muchas de las leyendas de Yucatán cuentan que para poder vencer a estos seres malignos hay que santificar o marcar las armas que uno va a utilizar, ya sea un machete o si va a utilizar una escopeta, un rifle, las balas hay que marcarlas con una cruz. Muchos dicen que hay que utilizar agua bendita o algunas plantas especiales que sirven para estas ceremonias de sanación y poder así dar al mal. Bueno, pues la viejita entró a la casa corriendo y entonces la Ecuneil saltó frente a ella como pudo y la viejita de un solo machetazo la cortó a la mitad. Después de eso procedió a quemarla, y mientras la quemaba y la señora reaccionaba y el bebé también reaccionaba porque estaba llorando nuevamente, pues le empezó a explicar qué era lo que le había estado atacando. Y de ahí viene la explicación de la Ecuneil. La Ecuneil es una serpiente negra que cuentan las leyendas que tiene una cola doble, o sea, en la punta de la cola esta partida tiene dos colas, por así decirlo. Esto según las leyendas, pero en la vida real sabemos que no es así. Pero las leyendas, como sabemos, tienen parte de verdad y parte de fantasía. El caso es que la serpiente había estado bajando y provocándole el sueño. ¿Cómo? Pues dicen las leyendas que se acercaba poco a poco y le empezaba a susurrar a la señora. Hasta dicen algunas leyendas que a veces cantaba para que la señora se durmiera. Y eso hacía que la señora cayera en un sueño profundo. Luego que la señora se dormía, el bebé que estaba amamantándose, pues la serpiente le colocaba esa cola especial que tenía en la boca del bebé, y el bebé empezaba a succionar la cola
y la serpiente entonces ya se prendía del pecho de la señora y se alimentaba de leche materna. Esta leyenda de la Cuneïl se cuenta en muchas partes del país con diferentes serpientes. Y es muy interesante, no sé para ustedes, pero para mí sí, me llama muchísimo la atención cómo se van repitiendo estas historias a través de los tiempos y a través de los lugares. Porque no solo aquí en Yucatán está la Cuneïl, en el centro del país y en el norte del país también, con diferentes serpientes o con diferentes nombres de serpientes, pero la historia es muy semejante o casi igual, con la misma simbología sobre esa serpiente mala que se dedicaba a alimentarse de leche materna de las personas que acaban de dar a luz a los bebés, y a los bebés pues les metía la cola en la boca para que succionaran, y por ese medio pues aunque el bebé sintiera que se está alimentando pues no comía nada. Y así es lo que cuentan las leyendas de Yucatán sobre la serpiente Cuneïl. Un saludo a todos los que continúan aquí viendo el en vivo. Muchísimas gracias, Jonathan. Una serpiente acá pasó así con una señora. Bueno, pues eso cuentan, Jonathan. Eso cuentan sobre las serpientes que se alimentan de leche materna. Pues así, amigos, no se olviden de darle tap a la pantalla para que más personas nos sigan viendo. Y pues les recuerdo que estamos en Leyendas de Yucatán por Luis Domensay todos los lunes, de mitos y leyendas, aquí contando algunas leyendas y dándoles contexto. No solo es contar la historia, sino que también les damos un poquito de historias sobre el tema que estamos platicando, y luego contamos las leyendas de Yucatán. Un saludote, Victoria. En Colombia pasa eso, también en la zona donde vivo. Sí, es como te platico, mi estimado Jonathan, muchas personas y muchas historias muy similares sobre esa serpiente que se alimenta de leche materna. Pues amigos, muchísimas gracias por estar por acá, y pues les tengo otra historia más antes de finalizar el en vivo del día de hoy, mis amigos. Pues bueno, estamos platicando sobre las serpientes y les decía el contexto que tienen los mayas sobre ellas, y también algo muy interesante, que no solo son como vistos como seres malignos o seres de maldad, muchas veces son vistos como seres intelectuales capaces de transmitir mucha sabiduría. Recuerden que para los mayas las serpientes eran seres de mucha sabiduría, hasta el grado de que eran dioses para ellos, como el ejemplo de Kukulcán que practicábamos al principio del en vivo. Pues esta historia me sucede a mí, y con esta vamos a finalizar el en vivo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, estaba algo triste ese día, me acuerdo. Habían sucedido algunas cosas de manera personal y estaba yo un poquito sacado de onda, como decimos por acá. Entonces decidí ir a caminar por uno de los senderos donde trabajaba, ahí en la tierra de Jomún, tierra de cenotes, un lugar muy hermoso. Entonces empecé a ingresar por los senderos que yo conozco o que yo conocía en ese entonces, porque yo sé que es malo meterse a senderos que uno no conoce, es peligroso. Pues bueno, estaba yo caminando por varios senderos, y entre caminata y caminata, para desestresarme y sentirme mejor, porque la naturaleza siempre te ayuda a desestresarte y a tener una mejor pues vida, ¿no? Algo bueno es la naturaleza, respirar aire fresco, estar en contacto con la madre naturaleza. Estaba caminando, y de pronto al llegar cerca de un cenote me encuentro algo raro, ¿no? Volteé a ver, algo me llamó mi atención, volteo al piso y veo que hay algo enrollado de una forma muy interesante. Pues bueno, me acerqué para verlo, y eran los huesos de una serpiente. Para los que no sepan, las serpientes tienen unos huesos como si fuera una espina dorsal de los humanos, están unidos uno junto a otro, y si se les pone, bueno, una vez que tienen los huesos, si se les pone un hilo en medio, pues se forma como que un collar o un adorno, ¿no? Algo interesante que he visto en algunos lugares que utilizan para ceremonias, lo cual quiere decir que son cosas algo pues especiales. Bueno, pues yo la veo en el piso y digo, qué interesante, la voy a tomar. Entonces la agarré y la metí a mi bolsa. Es lo peor que puede uno hacer, tomar algo del monte. Hemos platicado en otros videos que cuando uno va al monte, a unos cenotes, a las grutas o donde sea que vaya, no debe uno de tocar nada, porque no sabes lo que te estás llevando. Puede ser algo malo, puede ser algo que ha sido utilizado para una ceremonia. Pero en ese momento, como yo estaba pensando en otras cosas, pues solo lo vi y dije, qué padre, voy a hacer un collar con esto. Lo agarré y lo metí a mi bolsa.
empecé a caminar, caminé como 1 kilómetro más dentro del monte y me empecé a dar cuenta que algo no andaba bien. Cuando estás en el monte y conoces los lugares, pues puedes percatarte de algunos sonidos, de algunos olores o del viento. Entonces algo se sentía, algo como cuando presientes que alguien te está viendo y volteas para un lado pero no hay nadie, ¿no? Entonces yo empecé a sentir esta sensación algo extraña de que alguien estaba como que siguiéndome, ¿no? Pero no hice caso para no asustarme y seguí caminando. En eso que estaba yo caminando, algo vuelve a llamar mi atención hacia abajo. Volteo hacia abajo y entonces vi una serpiente. En mi estancia de más de 3 años en ese lugar, solo había visto 2 serpientes en ese tiempo y esta fue la tercera que vi, pero cerca de mi pie izquierdo, justo cuando yo daba el paso con el pie izquierdo, la serpiente pasa junto a mi pie, una serpiente muy gruesa, me asusté del grosor que tenía y de un color rojo vivo, que llamó mucho mi atención porque dije, qué raro que una serpiente sea completamente roja. No alcancé a ver la cabeza de la serpiente, solo la parte de atrás, la mitad de la serpiente y la cola, como bordeó mi bota y pasó así junto a mis pies, y yo quedé en un estado de shock porque me asustó muchísimo, un temor que me dio. Normalmente si veo una serpiente sé que me va a dar miedo, pero no me va a dejar en shock, pero esa serpiente esa vez me dejó así paralizado, y lo que hice fue, después de un momento, reaccionar, correr, y antes de salir corriendo del sendero y acercarme al cenote, recordé que tenía en la bolsa los huesos de la serpiente, por lo que los saqué de la bolsa, regresé al cenote rápidamente, los asenté y dije, esto no me pertenece, pertenece aquí a la naturaleza y al cenote. Y me fui corriendo. Nunca había corrido tan rápido en un sendero y regresé rápido a donde estaba en la parte central de ese lugar, de esa propiedad. Y entonces hablé con una persona, con un sacerdote maya que había por ahí cerca, y le platiqué lo que me había pasado y me dijo, mira, tú te llevas un susto, pero no quiere decir que sea malo. Lo que pasa es que las serpientes quiere decir que son de buena suerte, son de buena aventura, son buenas. Y lo que a ti te pasó es que esa serpiente se estaba presentando a ti porque estaba junto al cenote que cuida. Entonces se conoce como dueño del cenote a esa serpiente. Los cenotes, según algunos mayas, según algunas leyendas, tienen dueño, y los dueños pueden ser algún tipo de animal, puede ser un venado, puede ser una rana, puede ser una serpiente, una tortuga. En ese caso era una serpiente, y la serpiente se estaba presentando para que yo tuviera cuidado de dónde andaba, no para hacerme maldad, sino para cuidarme, según cuentan las leyendas de Yucatán. Pero bueno, eso yo no lo iba a saber, ni me iba a quedar a esperar qué quería la serpiente. Así que eso fue mi experiencia con una serpiente dueña de cenote que pasó junto a mí, pero no me hizo nada de daño. Así que amigos, muchísimas gracias por estar aquí pendientes del en vivo. Les recuerdo que estamos todos los lunes a las 9 de la noche para platicar sobre las leyendas de Yucatán. Para la próxima semana ya tenemos un tema muy interesante también, luces en el Mayab. Vamos a platicar la próxima semana, el próximo lunes a las 9 de la noche, sobre las luces. Aquí en Yucatán ha habido mucho avistamiento de luces. Muchos dicen que son ovnis, otros dicen que son seres que cuidan el monte. Pues bueno, vamos a platicar de eso el próximo lunes. Hoy platicamos sobre las culebras o serpientes. Así que amigos, no me queda más que agradecerles como siempre cada lunes estar aquí pendientes de las leyendas de Yucatán, lunes 9 de la noche, y les recuerdo que estamos a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook y a través de YouTube, a punto de llegar a la meta de suscriptores como Leyendas de Yucatán por Luis Domenzain. Amigos, que tengan una feliz noche este lunes desde donde nos estén viendo. Un saludote a cada uno de ustedes, y pues vamos a leer algunas de las personas que están conectadas. Un saludote a Henry Chulín, que estuvo platicando aquí con nosotros, a Felipe, a Jonathan, un saludote. Y pues quiero saludar también por ahí a Rubén y a Jessica, que pues ya deben de estar aquí nuevamente en Yucatán. Y por aquí, ¿quién más estaba? Jesús Mancilla, que nos preguntaba sobre los vehículos. Pues bueno amigos, un saludote a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Nos vemos.